la intervención de la abogada Ruskaya Ugarte Boluarte, abogada experta en Derecho Internacional de Derechos Humanos, doctora por la Universidad de Carlos III de Madrid, España, y directora nacional de la Liga Peruana Pro Derechos Humanos. Le solicitamos comedidamente a la abogada Ugarte si por favor puede encender su micrófono para efectos de que inicie su intervención. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, por favor. Sí, perfectamente, abogada, si está gentil. Muy buenas tardes. Magíster César Litardo Caicedo, presidente de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador. Ingeniero César Solórzano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Arquitecto Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Señores asambleístas, vocales del Consejo de Administración Legislativa, líderes y miembros de las comunidades indígenas del Ecuador y en especial de la comunidad de San Pedro del Cañar, que siguen este debate histórico. Señoras y señores asambleístas, hoy es un día histórico para el Ecuador, para los pueblos indígenas de América y otros continentes. Se discutirá sobre la amnistía en favor de 20 líderes indígenas y miembros de la comunidad de San Pedro del Cañar. En esta tarea se me ha encomendado desarrollar la responsabilidad internacional de los estados en materia de derechos humanos. Mi presentación será de unos 20 minutos. Intentaré en este tiempo ser concreta y tener un mensaje claro. Sin embargo, al finalización voy a presentar un amicus curiae para complementar mi intervención. Voy a compartir un documento, por favor, si me permite. Bien. La responsabilidad internacional de los estados en materia de derechos humanos nos lleva a reflexionar sobre el fundamento filosófico de los derechos humanos. En definitiva, hablar del fundamento de los derechos humanos nos lleva a entender qué son los derechos humanos y cuál es la necesidad de estos en la construcción de un tipo de sociedad libertaria e igualitaria. En esta línea nos lleva a tener presente la historia de los derechos humanos. Los estados, desde una mirada ético-jurídica, deben de proteger los derechos humanos con fines absolutos, como la dignidad de la persona humana, la vigencia y la protección de los derechos humanos. Esta en la conciencia universal. Sin ella está condenada al fracaso, como expresaba antiguamente el embajador Yaos. Un especial énfasis se debe de dar a los derechos humanos de los pueblos indígenas, que tienen una protección especial que está impregnado de valores ético-jurídicos. En las últimas décadas, la comunidad internacional ha concedido una especial importancia a la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, como se manifiesta en la adopción de normas y directivas internacionales, así como en el establecimiento de instituciones y órganos específicamente dedicados a estos pueblos. La defensa de los derechos de los pueblos indígenas ha sido también asumida por los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos. Esta preocupación de la comunidad internacional llevó a plantear líneas de trabajo desde enfoques holísticos, desde el fundamento moral y antropológico, diálogo intercultural, diversidad intercultural en el contexto sociohistórico, llevando todos estos grandes temas a un proceso de reconocimiento internacional en un contexto universal y regional, llevando a la necesidad de contar con normas de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el derecho internacional. Es importante tener en cuenta que el Estado de Ecuador firmó el Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, el Convenio 169, el 15 de mayo de 1988.
Asimismo, tiene 154 convenios en el marco de la OIT. El derecho internacional público clásico ha asentado la idea de que la responsabilidad internacional se fundamenta en la contrariedad de la actuación del Estado con la norma internacional a la que se encuentra obligado. Los elementos para configurar esta responsabilidad internacional son dos: la existencia de un acto o una omisión que viole una obligación establecida por una norma del derecho internacional vigente para el Estado responsable del acto o la omisión. Y B, que dicho acto o omisión de carácter ilícito debe ser imputable al Estado. Esta situación ilícita tiene como efecto o consecuencia fundamental el nacimiento del deber de reparar a la víctima. Dentro de este contexto, de estos antecedentes y contexto actual del orden internacional, he rescatado 3 tratados importantes. En primer orden, la Carta de las Naciones Unidas. El orden internacional contemporáneo nace desde la promulgación de la Carta de las Naciones Unidas de 1945, teniendo en cuenta su preámbulo en el artículo 1 y 55. Los derechos humanos han dejado de ser un tema interno. Supera el ejercicio de la soberanía de los estados. En el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas podemos identificar un clamor profundo de la comunidad internacional al reafirmar la necesidad de la paz, el respeto de los derechos humanos, la justicia y el progreso social. Dentro de los párrafos podemos mencionar que se reafirma la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres de las naciones grandes y pequeñas. La Carta hace mención de manera reiterada a su fe en los derechos humanos en un conjunto de artículos. Asimismo, cito en segundo lugar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este escenario da paso a acceder a un sistema internacional como mecanismo de protección de los derechos humanos, considerado como un acto revolucionario y de mayor avance desde la aparición del Estado moderno hasta la tutela de los derechos humanos. Un 10 de diciembre de 1948, en el Palacio de Chaillot de París, fue aprobada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual el Estado ecuatoriano es parte. La declaración se convierte en el primer instrumento que da paso a la internacionalización de los derechos humanos. Es cualidad de los derechos fundamentales aparecer reconocidos frente a los poderes públicos, tratando de garantizar una esfera inviolable de acción al individuo. Se debe revalorar que los principios que han inspirado a la declaración han permitido que estados de diferentes naciones protejan los derechos humanos, reconociendo derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto de los derechos y libertades y aseguren por medidas progresivas el carácter nacional e internacional de estos. En tercer lugar, menciono la Convención de Viena de 1969, otro gran tratado que aporta normas, reglas y principios a las relaciones entre los estados y la conformación de un nuevo orden internacional. Esta convención es un instrumento jurídico producto de consensos entre los estados, dando mayor relevancia jurídica a los tratados, evidenciando ante la comunidad internacional su verdadera fuerza vinculante y, lo más importante, que define en el artículo 2 que los tratados son una manifestación de voluntad propia de los estados, el uso y ejercicio de su soberanía, su importancia mayor en reconocer en los tratados como una fuente de derecho internacional y cómo estos generan una cooperación pacífica entre los estados. Menciono 3 artículos importantes. El artículo 26, que los estados tienen que honrar sus tratados de buena fe. Artículo 27, los estados no pueden invocar normas internas para desconocer el derecho internacional. Y el artículo 53, la norma jus cogens,
Entiéndase dentro de esta norma ius cogens el conjunto de derechos humanos y los derechos humanos, especialmente de los pueblos indígenas. Todo este orden jurídico internacional ha permitido tener un sistema de protección de los derechos humanos, un sistema universal de derechos humanos y un sistema regional de derechos humanos. A nivel del sistema universal podemos identificar los órganos de derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos, el examen periódico universal y procedimientos especiales en el marco de las Naciones Unidas. Todo este conjunto de instituciones han sido aceptados como órganos rectores de normas fundamentales de los derechos humanos y los estados han aceptado su competencia para proteger y respetar los derechos humanos. Tenemos ahí al frente el catálogo de la Carta de los Derechos Humanos, de los cuales el Estado ecuatoriano es parte. Estos tratados de derechos humanos son la base jurídica de la protección de los derechos humanos internacionales, siendo una influencia directa en las constituciones y en las leyes que protegen formalmente los derechos humanos fundamentales, contribuyendo al respeto y garantía de los derechos humanos en el plano internacional y nacional. Como dice el profesor Casares, con todo ello nos parece que hemos llegado a la construcción de un fenómeno indiscutible, la cultura de los derechos humanos. Es hoy una parcela importante y en alza de la civilización moderna. Los derechos públicos crean obligaciones públicas. Al aceptar que la protección de los derechos humanos fundamentales es un asunto internacional, la comunidad internacional contrae una responsabilidad, una conciencia mundial. En este sentido, la comunidad internacional debe interferir en los casos donde se vulneren derechos fundamentales y en especial de los pueblos indígenas. Al aprobar todos estos tratados en materia, por ejemplo, al frente tienen algunos tratados en materia de protección de poblaciones indígenas, significa que los estados se someten al orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros estados, sino hacia sus individuos bajo su jurisdicción. Entendemos por derechos humanos los derechos definidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los estados partes de la misma y los derechos consagrados en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Los derechos humanos pueden definirse como las prerrogativas que conforme al derecho internacional tiene todo individuo frente a los órganos del poder para preservar su dignidad como ser humano y cuya función es excluir la interferencia del Estado en áreas específicas de la vida individual o asegurar la prestación de determinados servicios por parte del Estado para satisfacer sus necesidades básicas y que reflejen las exigencias fundamentales de cada ser humano. Pueden formular a la sociedad que forman parte. En este compromiso internacional que ha asumido también el Estado ecuatoriano, porque ha firmado y ratificado cada uno de estos tratados dentro del sistema universal. Cuando y dentro de esta responsabilidad concurren elementos como el primer elemento se refiere a la violación de una obligación internacional de los estados, es decir, todos aquellos estados que han firmado y ratificado tratados en materia de derechos humanos u otros tratados tienen el compromiso de honrar y cumplir. Ahora, si por acción o por omisión el Estado incumple, será también una causa para establecer esta responsabilidad internacional. Es importante establecer que dentro del ámbito del derecho internacional de los derechos humanos se han establecido algunas prerrogativas en las que es importante tener en cuenta. Uno, que toda contravención de las obligaciones internacionales de un Estado por hecho de sus órganos y que causen un daño comporta su responsabilidad internacional, responsabilidad que se concreta en la obligación de reparar el daño ocasionado en tanto sea consecuencia de la inobservancia de tales obligaciones internacionales. Un aspecto 2, que no se puede invocar la norma interna para desconocer el derecho internacional.
Y un aspecto tercero importante, la responsabilidad internacional del Estado puede estar comprometida a nivel de la adopción de disposiciones legislativas incompatibles con obligaciones internacionales. Dos, por una acción o omisión del Poder Ejecutivo incompatible con las obligaciones internacionales de los Estados. Y tres, por una decisión no concurrible contraria a las obligaciones internacionales del Estado. Es decir, esta obligación es responsabilidad de todos los actores al interior del Estado y todos aquellos que son agentes del Estado que cumplen una función. No pueden desconocer todo este orden internacional. Se debe tener en cuenta que el Estado de Ecuador es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y también reconoció la Convención de la Corte un 24 de julio de 1900. La responsabilidad internacional de los Estados en derechos humanos, lo concreto es que todavía existe una suma de dificultades que no permiten construir una teoría uniforme sobre esta responsabilidad. La doctrina sigue planteando el debate desde diversas esferas. Sin embargo, en la actualidad existe una amplia legislación universal y regional en protección de los derechos humanos, y en especial la referida al sistema de protección de los derechos humanos, que responde al diseño que parte del reconocimiento de que los estados como sujetos de la relación jurídica básica en materia de derechos humanos, ¿no es cierto?, son responsables de tutelar los derechos contenidos en cada uno de estos instrumentos jurídicos. Esta responsabilidad, cuando los estados se puede ver afectada si a nivel, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, los estados incumplen. La Corte Interamericana, en el artículo 1.1 establece y dice que es lícita toda forma del ejercicio del poder público. Dice, la Corte ha señalado conforme al artículo 1.1 que es ilícita toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos humanos. Doctor Ugarte, si es tan gentil, le solicitamos comedidamente que en mérito al tiempo de las intervenciones previstas y al cumplimiento del orden del día de esta sesión, se sirva, por favor, concluir con su participación. Si está... Voy a resumir. En todo caso, lo que intentaba señalar es, ya casi finalizando, porque estoy en etapa final, es que la Corte, a través de su diferente jurisprudencia y vasta jurisprudencia, ha establecido que el Estado, los estados y parte de estos tratados tienen que hacer un control de convencionalidad. Y este ejercicio del control de convencionalidad es una responsabilidad no solamente del Estado como estructura jurídica, sino al interior del Estado, es responsabilidad de todos los poderes. Y en ese compromiso, y en esa es la fuerza de los derechos, del derecho internacional de los derechos humanos, que es el argumento que debe de servir hoy para poder conceder la amnistía a favor de los 20 líderes indígenas, miembros de la comunidad de San Pedro del Cañar. Mi intervención ha culminado aquí. Agradezco el tiempo y la participación.